conforme lo da el Señor. El error está en decir, ahora sí, pues no voy a orar. No. O sea, nosotros debemos ser amorosos. Recuerden que aprendemos de Dios, quien es lento para la ira y tardo para enojarse, pero es un Dios lleno de amor y misericordia. Entonces, aunque yo le predique el evangelio familiar y no me preste atención y me escuche, pero si Él llama pidiendo oración, yo digo, bueno, yo oro a mi Dios conforme a su perfecta voluntad para que Él obre en medio de la necesidad que tú tengas. Pero yo no lo voy a garantizar. Entonces, oro, pero entonces viene el domingo a la iglesia. No, porque eso lo hace el Señor convenciendo a la persona y llamando al arrepentimiento. ¿Sí? ¿Estamos claros, hermano? ¿O se iba a preguntar algo? Sí, en ese sentido, yo creo que es muy diferente con esas personas si es que están en un proceso de pronto de evangelismo, como usted lo decía. Y eso es diferente, considero, ¿no? Sí, claro. O sea, no lo podemos tener como miembro, pero si es una persona que está en un proceso de que estoy evangelizando, pues lógico que tengo que hacer el acompañamiento, pero entendiendo que es el Señor el que hace la obra y no yo. Amén. Eso como por priorizar ahí. Bueno, perdóname, tengan ahí el pendiente de lo que vas a decir. Por ejemplo, nosotros en este momento tenemos, si no estoy mal, como 118 personas en proceso de membresía. Y nosotros en la iglesia tenemos como 30 hermanos que ayudan en el ministerio de discipulado, acompañamiento. Y cada persona tiene 1, 2, 3. Mi esposa que nos ayuda en el ministerio tiene muchas más. Y nosotros estamos pendientes de esas personas, sin ser miembros de la iglesia, pero ya han manifestado un deseo de ser parte de la iglesia. Van a estar en nuestro radar, van a estar cuidados, porque ya los tenemos en la mira, en nuestro radar. Entonces, oye, fulanito, pero no vamos a obligar. Claro, porque estamos compartiendo con ellos, estamos atentos, sin ser miembros, pero están deseando ser miembros. Pero una persona que ni siquiera manifiesta un deseo, sino yo vengo y hago y quiero que me sirvan, porque tienen la iglesia como un restaurante, ¿no? Entonces, vienen a pedir, pero no a dar. Entonces, el menú lo quiero así, 2 canciones, no muchas, que sean más moviditas porque esas lentas no me gustan, que la prédica no se demore tanto, que sea más corta. O sea, oye, esto no es un restaurante. Vienen a pedir conforme a su menú y así no es. Ahora sí, José. No, yo tengo una pregunta con respecto al pacto de membresía. O sea, como para aclarar un poco. Sí, ahí. sí. Y es que se puede presentar que hay hermanos dentro del pacto de membresía que pueden estar abusando de ese permiso que le está dando el miembro dentro de los mismos miembros para como abusar y juzgar o traer una exhortación errada sobre la persona. Entonces, sí, es importante cómo se puede proceder ahí o cómo responde el miembro que está recibiendo una exhortación a la que tú has dado permiso, pero que no es correcta y no está dentro de lo que la persona está asumiendo, porque se pueden presentar abusos en cierta manera. Ok. Bueno, aquí va. ¿Cómo muestro esto? Espérame. Dentro del pacto nosotros tenemos, pero voy a aquí ya lo guardé. Espérame un momentico. ¿Dónde fue que lo tenía? Se me perdió ahora. Estoy buscando el pacto.
Listo. Entonces, buena pregunta, José. Nosotros cuando nos comprometemos, entonces voy a mirar aquí un pacto. Versículo punto 6. Se comprometen a mantener sus relaciones interpersonales en paz y unidad. Y si por alguna razón hubiese algo difícil en su relación con un hermano, hablarán con él antes que con cualquier otra persona. Harán lo mismo cuando tenga una evaluación personal frente al liderazgo de algún hermano. Entonces, yo me estoy comprometiendo a mantener las relaciones interpersonales en paz. Pero eso no me da derecho a mí a llegar con toda a atacar a un hermano. Yo tengo que tener argumentos bíblicos para llegar a un hermano y no es a caerle con todo, sino en gracia y amor mostrarle su error o su pecado. Pero yo no voy a ponerme aquí a inventar cosas que no son, porque puedo herir a mi hermano. Ahora, hermanos, recuerde que no hay iglesia perfecta. Y aunque nosotros seamos miembros de una iglesia local, siendo justificados y regenerados por el Señor, aún seguimos en esta naturaleza pecaminosa. Y yo puedo pecar contra un hermano de esa manera. Entonces, en vez de ayudarlo, lo estoy ofendiendo y lo puedo lastimar. Si yo noto que un hermano miembro de una iglesia está haciendo eso, aprovechando, entonces soy miembro y entonces voy a caerle, quiere ser conocido como el exhortón de la membresía. Entonces y se la pasan cazando pecados. No, eso no es el objetivo de esto, hermanos. Entonces, yo no estoy aquí a ver a quién tomó la cena, quién leyó la palabra, quién está. No, yo vivo para el Señor, pero en su providencia divina, Dios saca a la luz si alguien está necesitando algo. Hemos experimentado esto, porque, mire, voy a decirlo con mucha sabiduría. Él y haciéndole ver su pecado, pero no llegando a caerle con todas. ¿Sí es así, José, lo que decía? Entonces, es una responsabilidad que tenemos de cuidar el cuerpo de Cristo, pero no somos cazapecados, no somos justicieros. Eso le corresponde al Señor. Mi deber está en amar a mi hermano y hacerle ver su pecado. Y así llevamos las relaciones interpersonales en paz y unidad. Y hago... ¿Eso aquí es control K? ¿Windows K? Hermanos, algo que quiero aquí resaltar. Ah. Pastor, Ya está. ahí, Perdón, hermano, una preguntita voy aquí. Ya listo. Es que quiero que no se me pierda. Ten ahí la pregunta. Yo resalto aquí esta palabra. ¿Cuál es? Unidad. Con esto que mencionaba José, el enemigo, porque hay un enemigo, no podemos ignorarlo. Y tiene poder, claro que sí. Su objetivo va a ser destruir la iglesia. Ese es el enfoque de él. Entonces, Satanás es tan astuto que va a aprovechar cualquier cosa. Y como hay un dicho que dice, pescar en río revuelto. Y estas cosas las puede utilizar él para generar división en medio de la iglesia. Por eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, porque algo que el Señor detesta es la división. Entonces, en esas situaciones debemos ser sabios, porque en la manera como yo digo las cosas, puedo generar división. Y eso pasa cuando la comunión con el Señor se va perdiendo. Por eso es importante estar pegados ahí como el carbón, en medio de todos, para que estemos avivados en la comunión con el Señor. Pero puede suceder eso. El punto es cómo respondemos a eso. Ahora, si la persona a la que esta hermana o hermano llega a acusarle, también tiene que ser sabio y decir, wow, esto no creo que sea el Señor como me está diciendo. Y si se siente así, puede hablarlo con un líder, con el pastor, para poder solucionar ese tema.
antes de que sea grande. Porque, repito, Satanás es astuto y nosotros estamos experimentando y hemos pasado por situaciones donde vemos cómo Satanás quiere dividir la iglesia. ¿Ok? Entonces quería hacer la salvedad. Hermano, ahora sí. Pastor, ¿cómo está? ¿Cómo pasa? Dios bendiga. Amén. Quiero hacer una apreciación con respecto al tema. Sí. ¿eh? Y el tema se parece mucho a esa parábola que dice del trigo y la cizaña. Hay trabajos que son del Señor y hay trabajos que son de los pastores o de los hombres. Uh-huh. Y pues muchas veces por el querer ayudar a Dios suceden esta clase de cosas. Uh-huh. Por en la comparación que usted hacía o la apreciación que usted hacía con respecto en su carro cuando se acercaban, sí me van a entender, en el diario vivir como tal, somos pastoreados incluso de aquellas personas que se atraviesen en nuestro camino. O sea, en sí, diariamente, con los principios de Jesucristo, Uh-huh. sí, con los principios, aplicando los principios de Jesucristo en nuestra vida, nos damos cuenta, como aquí el consejo que dijo Jesucristo: sé tardo para hablar y pronto para escuchar. Sí. Sí, o sea, una serie de cosas principios que aplicó Cristo en la tierra con los discípulos. Amén. Sí. Hoy en día, pues, nos ayuda mucho a nosotros como tal a compararnos no con nuestros hermanos, sino con Cristo. Amén. Sí. ¿Ya? Entonces, pues, realmente esa es la apreciación que, pues. Ok, está bien, pero entonces hago una salvedad ahí con el pastorear de afuera, porque somos pastoreados dentro de la iglesia por nuestro pastor, que es Cristo, y en cabeza de los pastores que el Señor ha dado a la iglesia. Porque nosotros como pastores somos dones dados a la iglesia. La iglesia no es del pastor, la iglesia es del Señor, pero el Señor lo ha puesto como un don para pastorear a su iglesia. El cuidado viene de aquí, de la iglesia. En el caso que yo mencionaba ayer con mi esposa, aparte de que es mi esposa, es mi hermana en la fe y es miembro de la iglesia donde yo soy miembro. Entonces, cuando ella ve mi pecado, ella me va a cuidar diciéndome las cosas como son, ¿cierto? La prioridad de mi esposa no es amargarme el rato, ni decir yo tengo razón ni nada, sino mira, revísate, porque esto que estás haciendo no le agrada al Señor. Ahí veo el cuidado del Señor a través de mi esposa, que es mi hermana en la fe. Pero yo no puedo recibir eso de alguien de afuera. Que el Señor utilice circunstancias para hacerme ver las cosas es otra cosa. Pero las personas de afuera no están pensando en nuestro cuidado espiritual. Ellos viven su vida aparte. La preocupación genuina está en medio de la iglesia del Señor. Y ahí está el amor mostrado cuando yo me preocupo por la situación de mi hermano. Cuando yo veo a alguien que se está ausentando varias veces, ¿qué pasa contigo, hermano? Cuando veo que hablo con él y me habla de todo menos de Cristo en las conversaciones, hermano, te veo muy enfocado en estas cosas. ¿Cómo está tu devoción con Dios? ¿Cómo está tu vida devocional con el Señor? ¿Qué te ha dicho el Señor esta semana? Que no me pase a mí como una vez que atendí a una joven en consejería que me dijo: pastor, antes que nada yo quiero decirle que yo soy cristiana bautizada. ¿Ok? Entonces empezamos a hablar y yo le dije: bueno, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Qué te ha dicho el Señor esta semana en la palabra? No, pastor, yo hace rato que no leo la palabra. Wow. ¿Hace cuánto? 8 años. Ok, pero bueno, no has leído la palabra, pero me imagino que has tenido comunicación con el Señor, orando. No, tampoco. ¿Hace cuánto no oras? Los mismos 8 años. Entonces la siguiente pregunta es: ¿realmente tú eres creyente? Porque yo no puedo concebir una persona que iba a ser creyente sin tener vida de intimidad con Dios. Entonces ese es el punto. Tenemos que ser sabios y cuidarnos unos a otros dentro de la iglesia. ¿Listo? ¿Ya? ¿Alguna pregunta o no? ¿Seguimos? Bueno, eso está bien, que hablemos de la... Bueno, ahora me salgo de aquí y volvemos. ¿Se desconectó? Ok, no hay problema, ahí vamos. Entonces,
¿Estamos claros aquí? ¿Vamos aquí? Vimos aquí también, ¿cierto? Aquí es donde quedamos. Sujeción voluntaria y creyente. Estos son términos claves. Y cuando tú firmas el pacto, le das permiso a la embajada, o sea, a la iglesia, para que vigile tu confesión. Eso es importante que lo tengas claro. Porque si tú no entiendes eso, entonces vas a decir después, a sacar todo de contexto, que allá aquí en esa iglesia me quieren controlar, me tienen vigilado, ya me tienen hasta cámaras en la casa, en fin, decimos cualquier cosa. Pero la realidad es que es algo voluntario, y si quieres ser cuidado y pastoreado, pues bendito el Señor y estamos para hacerlo, ¿ok? Ahora, aquí hay una pregunta, que esto es lo que va a llegar a nuestro corazón. Si el pacto de membresía es el escudo contra un corazón que tiende a engañarse, pregunta, ¿estás dispuesto a que la iglesia use las llaves contigo cuando no puedas ver tu propio pecado? Esa es la pregunta que cada uno de ustedes debe hacerse. Yo sí le hago una pregunta cuando son pareja. Entonces yo le digo a los que están aspirando a la membresía, ¿qué pasaría si tu esposa está en pecado? ¿Tú la confrontarías? Y si ella no se arrepiente, ¿estarías dispuesto a llevar a 2 o 3 hermanos para hablar con ella? ¿Y estarías dispuesto que si aún llevando los 2 o 3 hermanos no está de acuerdo, lo dirías a la iglesia? ¿Estás dispuesto a que la iglesia use las llaves contigo cuando no puedas ver tu propio pecado? ¿Ah? ¿Qué piensan? Repito, hermanos, y con mucho amor les lo digo, porque esto no es fácil, pero no es fácil para el que no es creyente. Para ellos es imposible. Para nosotros los cristianos, aunque no es fácil, vamos a ver la bondad de eso. Porque se trata de ¿qué? Mostrarme mi pecado. Y eso se muestra en amor. Porque tu hermano en la fe no va a buscarte para caerte, para atacarte, sino para cuidarte. ¿Se acuerdan en el ejemplo de ayer cuando veíamos el yunque? Que le estaban dando ahí con la porra. ¿Con qué era que le estaba dando? Con amor, con gozo, con paz, con paciencia. Ese es el amor. ¿Nos duele? Claro que sí. Yo utilizo una ilustración en Filipenses 1:6. La escritura dice que Dios va a perfeccionar la obra que inició en nosotros. ¿Se acuerdan? El que inició en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Entonces, yo veo ese versículo de esta manera. ¿Saben lo que es un escultor, no? Los que trabajan con esas piedras, ¿es? Entonces ellos cogen una piedra y empiezan con un cincel y con una porra o una mona, como llaman acá, y empiezan a darle forma a esa piedra. ¿Estamos de ahí? ¿Estamos ahí? Entonces, la ilustración es la siguiente. El Señor es lo que está haciendo con nosotros. Nos está puliendo día a día. Pero hay momentos donde el golpe es sencillito porque son cositas sencillas. Entonces el Señor ahí puliendo detallitos. Pero hay momentos en nuestra vida cuando hay un pedazo de piedra que no quiere ceder. Entonces el Señor, ¿qué tiene que hacer? Hazle duro. Y entonces cuando, sentimos el... Eso no me gustó para nada. Pero es necesario. Porque el Señor sabe que con eso te va a pulir. Lo que hablamos ayer, la pregunta de la hermana, o sea, ¿cómo lo que está pasando con mi hermano me ayuda a mí a formar mi carácter? Porque el Señor nos pule. Y el roce y la fricción es parte de eso. Y ore por el hermano que el Señor ha puesto para pulirte.
porque no nos va a gustar. Pero es lo que el Señor hace en su propio pueblo, hermanos. Entonces, para el que no es creyente, esto es difícil, imposible. Pero para el creyente, aunque es difícil, va a decir, cuídenme, yo quiero que me cuiden. Es lo mejor para mí, porque así veo el amor del Señor. Y si es necesario que me disciplinen, que así sea. ¿Por qué? Porque el Señor a quien ama, disciplina. Entonces, ¿cómo es posible que tú quieras llevar una vida cristiana a tus anchas, deshonrando el nombre de Cristo? Que es lo que hablaba Hebreos esta mañana. No lo leí porque es el texto que viene, pero si seguimos pecando a propósito, a pesar de haber entendido el Evangelio de Cristo y la sangre que derramó Cristo, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pero cuando yo entiendo que lo que yo estoy haciendo deshonra al Señor y la iglesia me va a disciplinar, gloria a Dios, porque es lo que yo necesito. Pero si no hay amor, entonces haz lo que quieres y suerte. No. Yo amo a mi hermano y me voy a preocupar por él, porque estamos caminando juntos hacia la gran Jerusalén. Vamos en ese vuelo hacia Jerusalén. Ok, entonces, ¿alguna pregunta de esto? Porque, hermanos, esto es clave. Y como dice el pastor Juan, en varias predicas lo dice, y mi esposa también me lo recuerda a veces, todo es maravilloso y hermoso, todo funciona a las mil maravillas, qué hermosura esto, hasta que nos pisan el callo. Todo va bien, si es con otros, mire, bueno, está bien, pero cuando te toca a ti, ahí es donde se pule y se muestra el cobre. Entonces, pastor, ¿preguntas? una pregunta. Señora. O sea, hablo por mí. Sí, me suceden cosas, por ejemplo, quiero saber por qué escucho personas, o digamos directamente le voy a decir, de pronto algún familiar que yo llego al tiempo y, llego en silencio y escucho que dicen algo de mí, están diciendo algo, pero no, mi corazón no me da como para reclamar y decir nada, no, yo eso lo dejo pasar. Sí. Pero yo siento que por dentro mi corazón, se pone muy triste, y yo, si es hacerle un oficio, un favor, se lo hago, pero aguantando mis ganas de llorar. Cuando yo me voy a casa, lloro y lloro, pero no peleo. Ajá. Entonces, yo quiero saber por qué me sucede eso. Y yo digo, después cuando ya yo digo, debí reclamarle, pero no pasa. Me ha pasado muchas veces, muchísimas veces. Entonces, yo digo, ¿por qué me sucede eso? Bueno, hermana, si logro entenderte, la respuesta es sencilla, porque en ti mora el Señor, el Espíritu Santo, porque ahí es cuando tú entiendes el Evangelio. Por eso esto es importante para todo creyente. Tú estás entendiendo lo que el Señor dice, que si te pegan en la mejilla derecha, ¿qué haces? ¿Qué debemos hacer con los que nos maldigan? Bendecirlo. ¿Qué debemos hacer con nuestros enemigos? Ahora, ¿qué hizo Cristo? Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Lo insultaron, le dijeron de todo y él enmudeció. Entonces, ¿qué argumento tengo yo para hacer la mía? Mira, cuando tú en esas situaciones miras a la cruz, miras a Cristo, quedas desarmado. Porque recuerden que nuestra naturaleza va a querer justificarse por todos los medios. Entonces, ante eso, no, ¿cómo así? Yo tengo que hacerle y decirle algo. Y ahí, esto ya es pastoral. Tenemos que ser sabios, hermana. Porque, vuelvo y repito, el enemigo es astuto. Entonces, tú estás bien porque dices, me hacen esto, no importa, yo lo perdono, yo no voy a decir nada. Pero te puedes encontrar con alguien en el camino que te va a decir, no seas boba. Defiéndete, sí, pelea. Sí. Entonces, tu responsabilidad es modelar a Cristo, porque en ti mora el Espíritu Santo.
Es fácil ser cristiano aquí adentro. Allá afuera es donde la verdadera batalla. Entonces, ¿cómo tú glorificas al Señor? Modelando a Cristo, modelando el Evangelio. Esa persona que te está haciendo mal o que te hace cosas para cualquiera, dice, oye, pero por más que le hago, este ni se inmuta. Porque es que el mismo Señor lo hizo. Él enmudeció y cayó. Y cuando lo estaban crucificando, cuando lo coronaron con las espinas, le atravesaron las lanzas, la respuesta del Señor nos humilla. Padre, perdónalo porque no saben lo que hace. Ese es el punto. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Bueno, ¿alguien más? Son las 2:15. Ya se va el tiempo y es que cuando vemos preguntas eso se demora, pero me gusta porque es que las cosas se van entendiendo. ¿Ah? Las 2, ya son las 2:15. Yo aquí sigo hablando, pero entonces paramos ahí, ¿qué hacemos? Sí. Paramos 20 minutos y seguimos. O sea, les soy honesto, a la 1 no termino, pero avanzamos. No sé. Está bueno el alimento espiritual, pero también necesitamos el alimento. Bueno, entonces sigamos ahí, voy a avanzar, pero mira, hoy están más sueltos, ayer estaban todos tímidos. Pero me gusta esto porque esto, hermano, yo les decía ayer, o sea, de esto surgen muchas preguntas. Pero qué bueno que ustedes queden claros en esto. No por lo que yo les diga, sino a la luz de la Escritura, lo que el Señor nos dice. ¿Ok? Entonces, mediten en esto. Esta es una pregunta que va a quedar rondando en sus cabezas. Porque si quieren implementar una membresía bíblica, esta pregunta la tienen que hacer. ¿Estás dispuesto a que la iglesia use las llaves contigo cuando no puedas ver tu propio pecado? Ahora, implicaciones prácticas. El Señor hace demandas en el Evangelio y se muestra también en las implicaciones prácticas. La ciudadanía hecha visible. Mateo 16-19, como ya lo vimos, y Mateo 18, del 15 al 20. Ahora, ¿qué implicaciones prácticas se deben ver o se notan en una ciudadanía visible? La iglesia local, que es visible. Bueno, una asistencia fiel. Vuelve y sale por aquí, no dejen de congregarse. Por eso el Señor, y honestamente, tan pronto me puso ese pasaje, fue por algo. Entonces, asistencia fiel, Hebreos 10, 24, 25, que lo tocamos esta mañana. Un embajador no puede representar a su gobierno si está ausente de la embajada. La asistencia es el acto de someter nuestra agenda personal al calendario del reino. Voy a repetirlo. La asistencia es el acto de someter nuestra agenda personal al calendario del reino. Sin presencia no hay supervisión de las llaves. Entonces, hoy en día nosotros nos movemos más por el mundo que por el mismo Señor. Entonces, para muchos la prioridad no es el domingo de congregarse. Para muchos la prioridad son las diferentes actividades del mundo. Y si me queda espacio, voy a la iglesia. Esa es la realidad. Entonces, por eso, la asistencia es el acto de someter mi agenda personal al calendario del reino. Entonces, voy a contar de mi experiencia propia. Cuando no estaba todavía en Misión Rescate, en la antigua iglesia, para mí el domingo era un día más de ir a adorar al Señor cuando pudiera y cuando no, no. Entonces, en mi vida, amanecía lloviendo y yo decía, ay no, hoy me quedo aquí. Hoy descanso, estoy cansado. Entonces, mi esposa, ¿vamos a ir? Yo, no, bueno, listo. Nadie me decía, papá, o mis hijas, papá, queremos ir a la iglesia, no. Lo que decía el papá estaba bien, y ellas felices. Entonces, para mí, el domingo no tenía un significado especial.
También nosotros nos vinimos de Bucaramanga para Barranquilla y éramos la familia costeña. Y muchos cuando venían acá, entonces nosotros felices de ver a nuestra familia, pero entonces usted sabe que los viajes son los fines de semana. Entonces, afanados por pasearlos, que conozcan Barranquilla, las playas y todo, Turipaná y en fin. Y la iglesia a un lado. ¿Cómo estaba mi agenda personal? Por encima de la agenda del reino. ¿Cómo es ahora? Por la gracia del Señor. Viene la familia, bienvenidos, aquí está la casa, esta es tu casa, pero los domingos es el día del Señor. Entonces, si viene el lunes festivo, el lunes lo llevamos a playa, el domingo nosotros vamos a la iglesia. Porque mi agenda ya no es como yo quiera, sino está sometida al calendario del reino. No sé si me va a entender. ¿Es claro eso? Sin presencia no hay supervisión de las llaves. Entonces, ¿cómo yo voy a supervisar a alguien que no asiste a la iglesia? ¿Cómo voy a cuidar de él si no asiste a la iglesia? Por eso, una de las implicaciones prácticas es asistir fielmente. Y es un punto del pacto nuestro. Me comprometo a asistir fielmente cada día que la asamblea de los santos se reúna, los domingos. Ahora, nosotros tenemos grupos pequeños, eco, que tenemos ahí en la iglesia los jueves. Ok, si no puede ir no hay problema, porque la prioridad son los domingos. ¿Deseamos que esté los jueves? Claro que sí, vas a ser edificado, pero el domingo no es negociable. Voy a decir algo aquí con mucho cuidado y espero que el Señor me dé sabiduría. Hebreos 10, 24, 25 es un mandato del Señor. Cuando el Señor dice no dejen de congregarse, es un mandato del Señor, ¿cierto? ¿Estamos claros ahí? Hay muchas hermanas en nuestra congregación que están casadas con inconversos y les ponen problema porque el tema de ellos es ahora todo el tiempo metida en la iglesia, ¿no? ¿Han escuchado eso? Pero nosotros sí, como pastor yo tengo que ser fiel y decirle, y yo se lo hice a las hermanas, hermana, si tu esposo te pone problema porque vienes a estudiar el lunes al seminario, o porque el jueves tenemos el grupo ECO, o porque las mujeres se reúnen a hacer alguna actividad entre semana, si tu esposo te dice, no vayas, no vas, y te sometes en obediencia glorificando al Señor. Pero si tu esposo te dice que no vayas el domingo, es diferente. Porque yo me someto a mi esposo siempre y cuando lo que él me pida no vaya en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí me voy a entender, hermanos? Con mucho cuidado lo digo. Ok, ¿tú quieres que no vaya el miércoles a la iglesia? No voy. ¿Tú quieres que no vaya el viernes a la iglesia? No voy. Pero no me pidas que el domingo no vaya, porque es un mandato del Señor. Y la palabra me enseña que Dios está en primer lugar. Como dice el apóstol Pablo, me es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Y por eso digo con mucha sabiduría. El mandato no es rebélate contra tu esposo, no. Sométete a él siempre y cuando no te pidas que violente los mandatos del Señor. Porque Dios no se contradice. Dios en Efesios le dice a la mujer, sométete a tu esposo. Pero el Señor también te está diciendo, no dejes de congregarte. ¿Es claro, hermanos? Ok. ¿Listo? ¿Seguimos? Entonces, nuestra agenda personal debe someterse al calendario del reino. Sin presencia no hay supervisión de las llaves. Ahora, Hechos 2:42, la constancia en las reuniones y actividades de la iglesia primitiva. Hermanos, en la iglesia primitiva se reunían todos los días. Y aquí luchamos para venir un domingo. Es la realidad, hermanos. O sea, si no soportamos un domingo entre semana, no serías creyente del principio del siglo. Primera de Pedro 4:10, la necesidad de estar presentes para el ejercicio de los dones. El Señor a cada uno de sus hijos le ha dado un don. Si no sabes cuál es tu don, pregúntale al Señor, muéstrame. Pero Él te ha dado un don y tu deber es ponerlo al servicio de la iglesia del Señor. Segunda implicación, cuidado de la santidad, Efesios 5:21. Nuestra vida privada afecta la credibilidad de la embajada.
Nuestra vida privada afecta la credibilidad de la embajada. Sujetarnos a un estándar de santidad compartido protege el nombre de Jesús ante el mundo. Mi vida privada afecta la credibilidad de la embajada. Porque yo puedo, vuelvo y lo he repetido como 4 veces hoy. Es fácil ser cristiano en la iglesia. Pero ¿cómo tú estás mostrando santidad en el trabajo, en la universidad, en el vecindario, en tu propia casa? Porque eso que tú haces afecta a la embajada. ¿No han escuchado esta frase muy conocida? ¿Y eso que es cristiano? Y eso, por eso, es la realidad, hermanos. Entonces, imagínate tú, una pareja peleando todos los días, tirándose platos desde las 5 de la mañana, y después salen a compartir el evangelio a los vecinos. Y después de la pelea ponen alabanza para arrepentirse o la ponen para callar lo que están gritando. Pero entonces, ¿dónde está la coherencia? Entonces, ¿qué van a decir esas personas? Y no, pero si esos son cristianos, yo por allá no quiero ir. Termino peleando con mi esposa como está peleando este hombre. No, mis hermanos, nuestra vida privada afecta la credibilidad de la embajada. Por eso sujetarnos a un estándar de santidad compartido protege el nombre de Jesús. Ahí es donde nosotros todos debemos buscar esa santidad. Entonces yo veo que mi hermano está tratando mal a su esposa, de una vez me acerco y le digo, hermano, recuerda lo que dice Pedro, cómo debemos tratar a nuestra esposa, porque si no, tus oraciones no pasan del techo. En amor. ¿Por qué? Porque cuando tú le dices algo a tu hermano, una exhortación en amor, tienes que tener en mente que tú no eres mejor que él. Porque fácilmente podemos también caer en eso mismo. Primera de Pedro 1, 15 al 16, mandato divino a los creyentes hacia vivir en santidad como reflejo del carácter de Dios. Voy a ir rápidamente a Primera de Pedro. ¿Qué dice? Primera de Pedro 1, 15 al 16. Sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y note lo que dice aquí, no en algunas cosas, en todas debes procurar la santidad. Y 2 de Corintios 6, 14. Mira lo que dice. No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Y hay muchos casos que nosotros vemos. Porque dice ser cristiano, pero tiene negocios turbios con una persona que no es creyente. ¿Cómo queda el nombre de Cristo? ¿Cómo dice ser cristiana cuando tienes una relación con un hombre casado? Es la voluntad de Dios. Por favor. Entonces, el cuidado de la santidad es importante en medio de la iglesia. Ahora, contribución y servicio, 1 Corintios 12, 7, creo que ya lo leímos, pero lo voy a leer nuevamente. Dice así: pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Es lo que yo les decía. Entonces, Dios te da un don, ponlo al servicio del Señor, no lo entierres. Contribución y servicio. Sujetarse implica reconocer que mis dones no son mi propiedad privada, sino recursos de la embajada para el avance del reino. Dejamos de ser consumidores de servicios para ser participantes que sostienen la misión. Entonces, el Señor te ha dado el don de cantar, pero no quieres adorar al Señor y tienes buena voz, pero si te la pasas cantando en la casa, la emisora de la FM o lo que sea, pero no eres capaz de cantar para el Señor. Explícame eso.
Entonces, no son mis dones, son los dones que el Señor te ha dado. ¿Para qué? Con un propósito. Sirve al reino. Romanos 12, 4 al 8. Desarrolla la analogía del cuerpo donde cada miembro es necesario y tiene una función específica implicando la contribución de dones, lo que le mencionaba. Si tu don es abrir la puerta, gloria al Señor. Hazlo con alegría y con amor porque es para el Señor. Hermanos, y quiero ser directo en esto. El hecho de que yo sea pastor no significa que yo sea más que el hermano que abre la puerta. Somos iguales. Él está sirviendo al Señor en ese lugar donde el Señor lo ha puesto y yo estoy sirviendo al Señor en el lugar que me ha puesto. Pero somos iguales delante de Dios. Si yo miro a mi hermano por encima del hombro, yo tengo que, como dice Filipenses, considerar a mi hermano como superior. Y él me considera superior, entonces ni yo soy más por ser pastor, ni él es menor por ser el que abre la puerta. Iguales. Amén. Filipenses, bueno, ahí está. Exhorta a la humildad y al servicio mutuo usando nuestros recursos para el beneficio de todos. Otra pregunta. Al revisar tu agenda y recursos, ¿se evidencia una sujeción real a la embajada local o sigues operando como un ciudadano independiente que no rinde cuentas a nadie? Esto es importante, hermanos, porque nos fuimos criados con el hecho de que todo es entre tú y Dios. Pero ¿dónde dejan la palabra cuando dice que yo debo confesarle mis pecados a otro hermano? No para que me absuelva el pecado, sino para que entre los dos llevemos la carga que yo no puedo llevar. Llevemos las cargas los unos de los otros. Confesemos nuestros pecados los unos a los otros. Entonces, la palabra en Eclesiastés también dice que dos son mejor que uno. Porque si yo caigo, el otro me puede levantar. Entonces, ¿dónde estoy obrando de esa manera? Hermanos, no soy independiente. Recuerden, tengan la ilustración del carboncito ese. Si te alejas, te vas a enfriar, tu corazón te va a endurecer y quizás no seas de Dios. Entonces, ¿se evidencia una sujeción real a la embajada local o sigues operando como un ciudadano independiente que no rinde cuentas a nadie? Ahora, el oficio del miembro. Autoridad y responsabilidad en la multitud. ¿A quién nos sujetamos finalmente? ¿A los pastores? Bajo el señorío de Cristo, la autoridad final para atar y desatar reside en la asamblea de creyentes, la iglesia. La iglesia. Por eso nosotros hablamos de la autonomía de la iglesia y del congregacionalismo. No es un tema para ahora, pero sí es entender que es la iglesia quien toma las decisiones. Los pastores lo que hacemos es guiar y liderar a esa membresía. Mateo 18, 17, 20 dice, este es el texto fundamental para la autoridad final de la iglesia en la disciplina y la doctrina, donde Jesús le da la autoridad a la iglesia, es decir, la asamblea, para tomar la decisión final. ¿Se acuerdan en el caso de 1 Corintios 5? Cuando les mostraba la estructura también de que ve y confróntalo en secreto, si no lleva 2 o 3 testigos, y si no, dilo a la iglesia. Pero si no hay iglesia, no hay membresía, ¿a quién te lo vas a decir? Ese es el punto. Entonces, la autoridad se la ha dado el Señor a la iglesia para tomar la decisión final, llevándola a la práctica. Hemos tenido casos nosotros en la iglesia, tristemente, donde el pecado ha salido a la luz y salieron personas que habían cometido pecado y habían estafado gente de la iglesia. Los llamamos a solas, no aceptaron. Llamamos a un grupo de hermanos de la iglesia, no aceptaron. Reunimos a la asamblea. Dilo a la iglesia. Iglesia, asamblea, membresía. Pasó esto y esto y esto con estos hermanos. De acuerdo a la escritura, ¿qué debemos hacer? ¿Qué hay que hacer? Nosotros como pastores lideramos, pero la decisión final la toma la iglesia. Entonces, ¿qué decidió la iglesia?
expúlsenlos y trátenlo como gentiles y publicanos. Y ese expúlsenlo y entrégueselo a Satanás, como dice Pablo en Corintios. Eso es misericordia, hermano, eso es amor. Porque muchos lo toman como que, uy, ¿esto qué? Porque cuando decimos que se lo entrega a Satanás, es para que esa persona, si es creyente, afuera diga, wow, ¿qué he hecho? Estoy fuera de la comunión del Señor. Y si es cristiano, el Espíritu Santo va a orar en él y se va a arrepentir y va a regresar y lo vamos a recibir. Pero si no es creyente, no va a pasar nada. De hecho, hace como 3 años que pasó eso. No sabemos nada. Entonces, quien toma la decisión es la iglesia. Los pastores no expulsan a las personas. Es la iglesia a quien se le da la autoridad en una asamblea, porque la Escritura dice, dilo a la iglesia, no dice, dilo a los pastores. ¿Estamos de acuerdo en eso? 1 Corintios 5, ahí está. Pablo instruye a la congregación de Corinto, a la asamblea, no solo a los líderes, a juzgar y expulsar al miembro no arrepentido. Esto demuestra la responsabilidad de la membresía en la vigilancia de la pureza. Esa es la situación de Corinto. Entonces, llegaba el hombre con su madrastra ahí desfilando por toda la iglesia y los hermanos no decían nada. Entonces, como que aquí llegue alguien que sabemos que es casado y llegue con otra mujer y que sabemos, este man está en adulterio, este hombre está en adulterio, y se nos haga normal. Si no cortamos eso, si no cuidamos la pureza de la membresía de la iglesia, entonces ¿qué va a pasar? Empiezan todos a llegar aquí con la otra o el otro. Es necesario cuidar de la membresía de la iglesia, de la pureza, y buscando siempre honrar el nombre de Cristo. Ahora, la membresía es un oficio para los miembros de la iglesia. Eso es un trabajo, eso no es ahí de chévere, de gratis. No, es un oficio. Ser miembro no es ser un cliente, es tener un trabajo. ¿Y cuál es? ¿Tu trabajo qué es? La vigilancia. Pero recuerden, no es buscando pecadores, sino estar atentos. Tu trabajo es la vigilancia. Te sujetas a la asamblea en asuntos de doctrina y membresía para asegurar que la embajada siga siendo fiel al rey, cuidándonos unos a otros, advirtiéndonos, exhortándonos. La atención saludable. Nos sujetamos al liderazgo de los pastores mientras ellos nos guían fielmente por la Biblia. Hebreos 13:17. Pero la congregación entera, el cuerpo, es el tribunal final responsable de mantener pura la confesión de fe. Entonces esto no es solo labor del pastor. Cuando tú entiendes la importancia de ser miembro de la iglesia, vas a entender la responsabilidad que tienes, el oficio que tienes, el trabajo que tienes, porque tú también estás llamado a cuidar de la pureza de la iglesia. La sujeción en el desacuerdo. La madurez del ciudadano del reino se muestra cuando un miembro se sujeta a una decisión de la asamblea que no era su preferencia personal. Esto es importante, hermanos, porque algo que nosotros hacemos es cuidar la honra de las personas que van a ser expuestas en un proceso de disciplina o expulsión. Y cuidamos de la honra de esa persona porque primero no contamos todos los detalles, solo lo necesario para que tengan un buen criterio. Pero ni siquiera mencionamos el nombre de la persona antes de exponer los hechos. ¿Por qué? Hemos entendido nosotros en nuestra posición. Porque si se va a tomar una decisión de la membresía de la iglesia por el pecado de un hermano que no se ha arrepentido, si yo sé el nombre antes, y entonces entran a jugar nuestras emociones y podemos sesgarnos de nuestra decisión. ¿Sí me voy a entender? Puede ser tu amigo más cercano, tu cónyuge,
tu hermano de sangre que está contigo en la iglesia, tu sobrino, en fin. Por eso nosotros juzgamos sobre los hechos y no sobre las personas, porque eso nos ayuda a estar enfocados en la decisión, porque no es fácil. Y el problema es que empiezan los sentimientos. ¿Por qué lo hacemos? Porque priorizamos la unidad del cuerpo sobre su opinión individual. ¿Sí lo vemos así? ¿Está claro ahí? Filipenses 2:3, que ya lo hemos leído, la base para la sujeción humilde en el desacuerdo, poniendo a otros la unidad del cuerpo antes que la opinión personal. Esto es lo que habla Filipenses. Romanos 14:19, un llamado directo a buscar la paz y la edificación mutua, incluso en temas de conciencia o desacuerdo. Siempre vamos a estar buscando la paz en cuanto dependa de nosotros. Y Efesios 4:3, la meta de la iglesia es mantener la unidad a pesar de las diferencias. Hermanos, no sé si ustedes lo hacen, pero un consejo: oren mucho por la unidad de la iglesia. Nosotros oramos todos los domingos un tiempo por la unidad de la iglesia, porque Satanás vino a destruir y a dividir. Y cualquier cosita se va a prestar para eso. Entonces la meta de la iglesia es mantener la unidad a pesar de las diferencias. Por último, alcanzamos. Pregunta: ¿cómo cambia tu perspectiva saber que Jesús te ha dado un cargo oficial de vigilancia sobre la fe de tus hermanos y que no es solo trabajo de los pastores? ¿Cómo cambia tu perspectiva saber que Jesús te ha dado un cargo oficial de vigilancia sobre la fe de tus hermanos y que no es solo trabajo de los pastores? Los escucho si hay preguntas. No están como los apóstoles que decían: dura palabra es esta, ¿quién podrá resistir? ¿Alguna inquietud, hermanos? ¿Alguna pregunta? Siéntanse en libertad. Aquí estoy para servirles, para aclarar dudas, porque eso es importante que quede claro en ustedes. Recuerden que es algo voluntario. Pero como pastor, sin tener autoridad en esta iglesia, el consejo pastoral siempre es persuadirlos a que es lo mejor. Desde el punto de vista de pastor, desde el punto de vista oveja, es lo mejor. Sentir que yo no estoy solo batallando en este mundo, sino que hay hermanos que me aman y cuidan de mí. ¿Qué mejor que eso? Porque la vida de creyente no es fácil. No es fácil, hermanos. Y no sabemos hasta cuántos años vamos a vivir y no sabemos cuándo Cristo viene. Pero lo que sí sé es que mientras dure en esta vida, voy a ser cuidado y pastoreado. Y si el Señor viene antes, gloria a Dios. Pero voy a entender que no estoy solo. A veces, cuando cuidamos de las ovejas, el pastor tiene que sacar su cayado y coger. A veces duele. Cuando esa oveja siempre dele y dele y quiere saber si nos toca, pero ese tire es por amor, para que no vaya a ser expuesta y el lobo venga y haga de las suyas. Entonces, ¿no hay preguntas? ¿O está todo claro o están dudosos o...? Sí, exacto, esa es la pregunta del maestro. ¿O se entendió todo, quedó bien claro o no se entendió nada? O otra que me enseñaron en la universidad, que a veces nos pasa esto, y con mucho amor lo voy a decir, y de pronto ustedes la saben: no hay preguntas tontas. ¿Saben cómo sigue? Sin ofender. No hay preguntas tontas, sino tontos que no pregunten. Y en la universidad yo decía, es que a veces uno le pone lógica, o sea, yo estoy pagando para que me enseñen y a veces por pena no digo nada.
y me quedo con la incertidumbre. No, yo estoy pagando, pregunten lo que quieran, que tengo que sacarle provecho a esto. Está fácil la ley, entonces. Esta es la parte más difícil para los expositores. En esa parte final, la pregunta que usted nos muestra allí es muy buena, ya que a veces los miembros de una congregación tienden a pensar que los pastores somos empleados de la iglesia y que hay personas que, como usted lo dijo ahorita, lo dice la palabra, a veces por nuestro corazón engañoso, nos dejamos engañar de él y decimos, no voy a ir a la iglesia para ver si el pastor no viene acá. Y esa pregunta, pues, nos muestra nuestra responsabilidad a todos como creyentes de que ese no es solamente un trabajo del pastor, sino que es de todos nosotros. Por ende, si llega un hermano a visitarme, puedo entender que también, pues, es labor de él y es como también si llegara el pastor. Porque a veces llega el hermano y ¿cómo vas? No, el pastor no me ha venido a visitar, pero te está llegando el hermano. Entonces a veces pues el corazón nos engaña, a veces, porque hay hermanos así, no voy a ir para ver si no me van a visitar. Y se excusan con eso. Y no vienen. Ok. Pero es buena. Bueno, mira, esa pregunta es muy buena, pero hace parte de la temática de mañana, porque tiene que ver con las responsabilidades de los miembros y de los pastores. Pero como para darte una respuesta ahí, Efesios 4 es muy importante, Efesios 4, 11 al 16, donde nos habla de que Dios ha dado dones a la iglesia con la misión de capacitar o equipar al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios lleve a cabo la obra del Señor. Entonces, si esa persona que tú estás mencionando dice, no voy a ir para ver si el pastor viene, pero el Señor en su soberanía manda a un hermano a visitarlo o a animarlo, a exhortarlo, quien está yendo allá es la iglesia. Es la iglesia. Entonces, cuando un hermano se enferma, está en el hospital, los 200 miembros no van a ir allá a visitarlo, pero van 5 hermanos, 6 hermanos que son iglesia. Recuerda que digamos, nosotros somos piedras vivas que formamos el templo. Entonces, 2 o 3 son iglesia, 1 es iglesia, porque nosotros somos iglesia. Entonces, eso es importante. Y yo entiendo el corazón de las personas, porque yo estuve discipulando a una persona que me decía, no, pastor, pero es que yo estoy acostumbrado a que el pastor me visite todos los días, porque en el pueblito donde yo vivía, el pastor iba y visitaba en cicla, llegaba y durábamos hablando un poco de tiempo. Y yo dije, bueno, hermano, eso fue allá en el pueblito donde tú estabas. Aquí estamos en otro contexto. Y no tengo la disponibilidad para estar visitándote todos los días. Pero un hermano que esté cerca puede visitarte. Por eso yo les decía, con el ejemplo de la mano, si ese es hermano, este es el hermano que no va a la iglesia porque quiere que el pastor vaya, ¿cierto? Es un miembro de la iglesia. Entonces está esperando que esta mano vaya y la visite. Pero el Señor manda a este que está más cerca. Y le suma a este. Y le suma a este. Y le suma a este. La iglesia está cuidando de él. Sin necesidad de que esta mano vaya. Sí lo vemos. Por eso es que hay que enseñar a los miembros de la iglesia que si cada uno habla a nombre de la iglesia. Sí, es que ese es... Vengo a nombre de la iglesia a visitar. Sí. Y hermana, y no necesariamente, y entiendo tu punto de vista, no es, aquí está la iglesia. No, porque cuando empezamos a entender el significado, yo no tengo que estarlo repitiendo. Y el que no quiere venir para que el pastor vaya, si entiende el concepto de miembros de la iglesia y lo que es iglesia, dice, la iglesia me visitó. Ahora, aquí está otra cosa que es el corazón de él, porque no está viniendo, es esperando una respuesta. Porque la confianza la está poniendo en el hombre y no en el Señor. Pastor, bueno, sabemos que el Señor da ese cargo de vigilar la fe de los hermanos a la feligresía. ¿Hasta qué punto? ¿Qué límite? Esa vigilancia.
el cuidado se muestra en esa expresión de amor. Pero ahí vuelve y aplica lo que es la membresía, hermano. Por eso es tan sencilla como es. Y por eso nos ayuda a nosotros, sobre todo los pastores y a toda la iglesia. Porque si es un hermano, miembro de la iglesia reconocido, que se ha comprometido con la iglesia y con el Señor a honrar el pacto y a decir, yo voy a obedecer a mi Señor, a congregarme. Pero deja de congregarse, ya sea porque quiere probar al pastor a ver si es que él viene o algo, y va un hermano y lo visita y no acepta hasta que no vaya el pastor, ¿cierto? La persona que lo visita y le dice, aquí estoy, aquí está la iglesia, estoy visitándote. No, yo quiero que venga el pastor. No. Entonces tú vas y llevas a otros 2 hermanos y lo visitas. Entonces, no, yo quiero que venga el pastor. O sea, ¿qué es lo que está pasando con él en su corazón? ¿Qué es lo que está buscando? Si ya tiene a estos hermanos ahí. Entonces, ¿qué es lo que él pretende? Porque puede estar pecando de negligencia. Porque entonces, por probar al pastor, no se congrega. ¿Y a quién está desobedeciendo? ¿A Dios? ¿Le está faltando a Dios? Pues hermano, ya estamos aquí, no quieres arrepentirte, tu orgullo no te deja, porque ese problema es de orgullo. Y lo confrontamos por ese pecado. Entonces, te visité en privado, no aceptaste. Traje a otros 2 hermanos, no aceptaste. Bueno, vamos a decirlo a la iglesia. El pecado de este hermano es tan orgulloso que no acepta volver a la iglesia hasta que el pastor lo visite. Eso es orgullo, manipulación y muchas cosas más que desprende del orgullo. Entonces, para responderte, Abilio, vamos a empezar un proceso con esa persona. Así de sencillo. Porque es que esto no es obligatorio, esto es voluntario. Pero si te has sometido a la sujeción bíblica, vas a entender que esto es por el cuidado. De pronto su corazón se está tan endurecido por el orgullo que no quiere verlo. Pero cuando seas puesto a la luz de la iglesia, wow, yo no lo he visto así. Y si es cristiano, genuino, pequé, hermano, perdóneme. Si no es cristiano, va a seguir endurecido en su orgullo y quizás no vuelva a la iglesia. Así de sencillo. Una pregunta. Todos sabemos que los pastores somos ovejas y somos miembros también. Sí. ¿Cuál es la forma, de acuerdo a la Escritura, en la que en un caso de alguna falta del pastor, el miembro debe acercarse? Teniendo en cuenta que la Escritura misma dice que contra un anciano que es el pastor no admitas consejo, porque puede pasar entonces que el miembro se cree con una autoridad por encima de la que le ha establecido o no reconociendo el don que el Señor le ha dado de autoridad a los pastores y pueda entonces terminar no solo el hecho de no poder confrontarlo a uno como pastor, porque uno sigue siendo oveja y merece ser confrontado. Sí. Pero ¿cuál es el punto o qué debe tener en cuenta el miembro al acercarse a un pastor para exponerle una falta? Buena pregunta, hermano. Entonces, importante esa pregunta porque nosotros, los pastores, no somos los intocables. Nosotros somos ovejas, necesitados de Cristo, pecadores igual que todos los demás. No estamos exentos de eso. Y al ser ovejas, necesitamos también el cuidado. Pero la Escritura es clara en esto, y por eso estaba buscando la cita. A diferencia de yo ir a hablar, porque el pastor puede pecar, claro que sí. Y si tú ves al pastor en pecado, tu deber es acercarse y confrontarlo. Pero si él no va a aceptar las cosas, tú tienes que, como dice la Escritura, en 1 Timoteo 5:19, no admitas acusación contra un anciano a menos que haya 2 o 3 testigos. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Y hay una gran diferencia, porque cuando tú eres pastor, eres líder, eres visible. Y si tú estás pecando, tu confrontación va a ser en público. A diferencia de una oveja,
¿Sí me va a entender? Pero la acusación que se presenta contra un anciano debe ser con 2 o 3 testigos confiables. Ese es el proceso para un anciano. Porque hermanos, Dios nos guarde. No estamos exentos de caer. Y ustedes de pronto han escuchado pastores que uno diría, wow, han caído en pecado. Han caído en adulterio y tuvieron que ser apartados. Ahora, la importancia de la iglesia, ya que tocas este tema. La membresía de la iglesia es tan importante que si un pastor, Dios nos guarde porque soy pastor, pero un pastor llega a caer en adulterio, ya queda descalificado como pastor. Pero cuando el pastor se quiere enseñorear, va a decir, Dios me puso aquí y aquí muero. Así haya caído en adulterio. No es permitido. La iglesia, la membresía, se tiene que levantar y decir, tú no puedes seguir pastoreando aquí, porque tú has caído y has deshonrado el nombre de Cristo y ya no estás cumpliendo con los requisitos que exige la palabra de Dios en Timoteo. Te vas. Han habido casos donde los pastores en sus propios estatutos dicen que son pastores de por vida. Y eso es lo que deseamos todos, morir siendo pastor del Señor. Pero la iglesia debe entender que el pastorado es un oficio. El que aspira a obispado, buena obra desea. El que aspira al cargo de. Lo ideal es que pastoremos hasta el final de nuestros días. Pero si un pastor no cumple con los requisitos que la palabra exige, tiene que ser descalificado. Y no puede seguir haciendo la suya en medio de la iglesia. La iglesia se pone en pie, la membresía, y dice, eres expulsado. ¿Se dan cuenta de la importancia de entender la membresía bíblica? Porque eso los guarda de que el pastor se enseñoree sobre la iglesia. Y eso es importante. ¿Ok? Sí, José. Sí, porque precisamente esos son los casos en que muchos hermanos no consideran que el pastor pueda ser exhortado, pueda ser confrontado. Entonces, pero también hay por otro lado el abuso. Por eso es importante lo que usted decía acerca de los 2 o 3 testigos. La acusación tiene que ser clara y tiene que estar sustentada como verdad. Por eso son los 2 o 3 testigos. Sí, hermano, perdóname. Es importante entender esto porque, vuelvo y repito, Satanás le va a dar duro a los pastores. Porque somos un blanco, porque estamos guiando al pueblo del Señor. Y sobre nosotros está, como dicen ahí, la diana. ¿Cómo es la...? Bueno, cuando hay tiro al arco, o sea, que ponen allá un círculo, tiro al blanco. Nosotros tenemos ese aquí, atrás, para recibir ataques. Y Satanás va a querer levantar, porque puede levantar falsas acusaciones contra un anciano. Por eso los miembros tienen que ser muy sabios, porque hay una advertencia. No lo escribimos los pastores, el mismo Señor. No aceptes acusaciones contra un anciano a menos de que haya 2 o 3 testigos, ¿cierto? Y que sean confiables. Porque si no, entonces a cualquier pastor viene y le levantan. Y ahora con toda esa IA que hay, la inteligencia artificial, puede aparecer una foto sin estar por allá. Y es importante tener esto en cuenta y muy presente. Si el pastor que cometió la falta de adulterio y es disciplinado, después de la disciplina, ¿él puede volver a ocupar su cargo en la iglesia? No. O sea, nunca más. No. No porque lo diga yo, lo dice la Escritura. Es que ya queda descalificado. Ya no es intachable. Aun cuando se le coloca... No deja de ser cristiano, sí. Es que el punto es esto. Wow. Está ejerciendo un cargo y hay unas cualidades o calificaciones que la misma Escritura está dando. Si no cumples con eso, no estás apto para el cargo. No significa que no sea creyente, porque el pastor sigue siendo oveja y puede ser restaurado dentro de la misma iglesia, pero no puede ejercer el rol de pastor. Ahora, perdón, si el Señor lo ha capacitado
con un don de maestro puede ejercer la enseñanza, pero no la autoridad de ser pastor. Puede ser como maestro. Sí me voy a entender, en discipulado algo, pero no exponer la palabra públicamente porque está ejerciendo autoridad y ella no tiene esa autoridad para ejercerla. Y en otro caso, por ejemplo, cuando no es directamente el pastor, sino que tiene hijos y los hijos acosan por decir algo, acosan a las hermanas de la iglesia, en ese caso se puede suspender al pastor por no llamarle la atención a sus hijos. Ok, buena pregunta. Sí, es que están saliendo a esta hora. Una de las características del cargo es que debemos administrar bien la casa, nuestra casa, porque si no estamos aptos para cuidar de nuestra casa, ¿cómo vamos a cuidar de la iglesia del Señor? Entonces, si esos hijos viven con él, están bajo su autoridad y no lo está reprendiendo, no está gobernando bien su casa, entonces no está cumpliendo con ese requisito. ¿Se puede cruzar? ¿Ah? ¿Se puede cruzar el pastor? Bueno, es que hay una cosa cuando estamos hablando, porque este hombre puede sí decir, hermano, vas a tener que hacer una pausa en el ministerio mientras soluciona esto. A diferencia del adulterio, porque es que ya ha quedado marcado con eso. Pero recuerda que nosotros, como pastores, estamos llamados a cumplir esos requisitos, pero nosotros no somos perfectos. El Señor nos está puliendo. De hecho, como digo, yo sufrí de ese enojo, de esa ira, pero el Señor fue moldeándome. ¿Listo? Pero no cumple un pastor cuando dice marido de una sola mujer, porque ya ha caído en adulterio. Eso ya es para descalificación. No sé si me va a entender. Y entonces, Esta persona, si no está gobernando bien su casa, tiene que apartarse del ministerio. y en el caso del sacerdote Elí, que fue quitado por el mismo Dios, que no... Sí, pero entonces recuerda que ya no es el mismo pastor que está exigiendo el Señor en su palabra con los requisitos. Es un principio de un sacerdote que no cuidó a sus hijos. Ahora el Señor obró y la disciplina para él, ¿cuál fue? La muerte. Porque Elí murió por no estorbar a sus hijos. Pero ahora también podemos ver a Samuel, un hombre de Dios que se crió en el templo del Señor, un hombre de Dios, pero sus hijos no eran para nada como él. Entonces el punto es saber cómo administras tu casa, cómo la estás administrando. Pero hay cosas que, por ejemplo, en nuestro carácter podemos estar fallando, pero son cosas que se pueden trabajar y corregir. Pero ante esa falta del adulterio sí queda el hombre descalificado. Porque cuando tú ves los requisitos, son como 17, si no estoy mal, y la mayoría se enfocan en el carácter del hombre. Solo uno en aptitud, capacidad, que es la enseñanza. Pero podemos nosotros caer en orgullo, ¿cierto? A veces nos sesgamos y eso hace parte del trabajo y el cuidado que hacemos con los pastores, pero pueden ser restaurados. Pero a diferencia del adulterio, sí, ya no está cumpliendo con eso. Es lo que puedo decir. ¿Alguien más? ¿Hay una pregunta atrás? ¿Se arrepintió? Tranquila que aquí no están anotando nombres, hermano. ¿Ah? ¿Qué otra cosa hay? ¿Ah? ¿Difícil eso? Mañana vamos a ver los compromisos y las responsabilidades. Vamos a ver algo que se llama el triángulo de la membresía, donde vamos a ver cómo intervenimos nosotros en cada uno de nuestros roles. Pero, hermanos, el ánimo es a decirles que esto es lo mejor que puede tener una iglesia bíblica saludable. Esto es importantísimo porque nos ayuda a saber quiénes realmente son y quiénes no son, a tener la responsabilidad de cuidar nosotros, de ser veedores del rebaño del Señor y no solo en cabeza de los pastores, sino todo, porque la autoridad Dios se la delegó a la iglesia, no a los pastores, a la iglesia.
en cabeza de los pastores, obviamente, porque estamos liderando. Nosotros no gobernamos a la iglesia, nosotros lideramos a la iglesia y los guiamos. Ese es nuestro gobierno eclesial. Eso se llama congregacionalismo. ¿Ok? Entonces, ok. Sí. Sí. Al pastor que adultera, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, entonces, si el pastor vive con su esposa, ok, y comete adulterio, Sí. la deja por la otra mujer. ¿La deja qué? La deja por la que con la que cometió Ah, ok, ya, adulterio. sí. Entonces, mi pregunta es, ¿y si la esposa queda sola y se casa con otro, qué pasa ahí? Ah, bueno, la palabra es clara cuando dice que si yo cometo adulterio y me caso con la otra, hago que la otra cometa adulterio. Okay. Yo sigo en adulterio. Por eso, el hombre que comete adulterio, la mujer que comete adulterio, el Señor primero no avala el divorcio, a menos que sea Por adulterio. por la infidelidad. Si yo soy la víctima, o sea, si mi esposa fue adúltera, cometió adulterio con otro hombre, la víctima soy yo. Quien queda amarrada a lo que el Señor dice es ella, porque se va a casar con otro y va a seguir cometiendo adulterio. Pero yo tengo la libertad de divorciarme porque yo fui la víctima. Y si yo me vuelvo a casar, no tengo por qué caer en eso, porque ya el Señor me guarda en su palabra cuando dice, a menos que sea por adulterio, te podrás divorciar. Exactamente. O sea, quiero que me quede más claro. Entonces, un ejemplo, si mi pareja comete adulterio, se va con la otra señora y me deja, Tú estás en toda yo la quedo- libertad y el Señor te avala para que tú rehagas tu vida. ah, ok. Ahora, si la otra persona se va, no es creyente, pues él no le va a importar. Él va a en seguir caso casando que y hasta sea- se puede casar 5 veces más. Pero en caso que sea pastor, Ah, pues imagínate. o sea, No, para que- ahí está el punto. Si él comete adulterio, voy a ser claro y sabio con esto. Si el pastor comete adulterio, o sea, engañó a su esposa, ¿cierto? La esposa tiene dos opciones, si la esposa es creyente. La esposa tiene la posibilidad de perdonarlo y decirle, bueno, amor, vamos a caminar juntos en esto, yo te perdono. No es fácil, pero yo te perdono, listo. Quedan los dos como pareja, él ya no puede seguir siendo pastor, puedes seguirse congregando en la iglesia, ser restaurado y vives tu vida como pareja normal. Pero si la esposa lo perdona, pero no quiere seguir con él, tiene el aval del Señor para divorciarse. ok. Y ese pastor, ¿Y si se puede casar con otro? No. ella sí, porque es la víctima. El pastor, no. Y si es un pastor que es creyente, pero tristemente o desafortunadamente cayó en adulterio, te tiene que quedar solo, hermano, porque si no estaría promoviendo lo que el Señor dice. Ok, gracias. Y ahí es donde va a poner dura palabra es esta, entonces ¿quién se va a casar? Eso no es fácil. Por eso no tiene que pensarlo. Y el Señor, examínense, a los pastores dice, examínense ustedes, examínense, pruébense a sí mismos. Por eso, hermano, es tan importante la comunión en los hermanos. Y yo le decía a José y a Billy, pues qué bueno que ellos están los dos, porque la pluralidad de ancianos es importante en eso. Porque nosotros en la iglesia somos 6 pastores y nos rendimos cuentas todos los días. Los miércoles tenemos una reunión de 8 a 2 de la tarde donde tocamos temas de la iglesia, pero el punto focal principal es cómo está tu vida, con qué estás luchando, qué es lo que está pasando contigo. Y ahí está la responsabilidad nuestra de abrir nuestro corazón. Estoy batallando con esto, hermanos, ayúdenme a orar y todo eso, porque cuidamos. Pero ¿qué pasa cuando un pastor está solo? Tiene la dificultad de batallar solo y puede estar luchando y puede llegar a caer. Pero cuando estamos entre varios nos cuidamos. De la misma manera, los miembros se cuidan unos a otros. Porque entonces, un ejemplo real, tú estás aquí como miembro de una iglesia y tienes a una hermana que es casada, ¿cierto? Pero ves que ella empieza a coquetearle a un hombre. Tú debes decir, hermana, ¿qué te pasa? Mira lo que estás haciendo, mira lo que puedes caer.
Un momento ahí de desliz puede dañar tu matrimonio. Ese es nuestro deber. De la misma manera con el pastor. Ojo con lo que estás haciendo, qué estás viendo, qué están mirando. Mira, no te vi como bien ahí con esta hermana. ¿Por qué esto? O sea, tenemos que ser muy cuidadosos. Nosotros en las oficinas tenemos vidrios en las oficinas y tenemos cámaras en las oficinas. Por el cuidado nuestro y por el cuidado de las hermanas de la iglesia. Entonces tenemos que ser sabios en todo eso. Y vamos a ser atacados. Entonces, como les decía yo, la IA, o sea, tantas cosas que se ven. Nosotros tenemos evidencia ahí de las cámaras. Y somos transparentes en que cualquier persona que pase vea que estás ahí, que no estás ocultando ni nada. ¿Cuántas cosas no hemos visto, hermano? Tristemente. ¿Cuántos hombres no han deshonrado el nombre de Cristo porque abusan de las hermanas? ¿Ok? ¿Sí te quedó claro o tienes todavía algo ahí? No. Ok, pregunta. Sí, pastor. ¿Cómo se hace en el sentido de que en esos movimientos que hoy día se están dando, de que muchas personas se autoproclaman pastores y llegan a la feligresía a hacer cosas las cuales no están de acuerdo a la voluntad de Dios como tal? Buena pregunta, hermano, buena pregunta. Y yo le preguntaba a José qué días, ¿no? Porque en esta cuadra hay como 4 iglesias. Y entonces aquí hay iglesia por doquier. Y muchas personas se quedan sin trabajo y dicen, yo voy a poner una iglesia, un buen negocio, arriendo un local y empiezo a recoger diezmos. Es un decir, pero ¿qué hay ahí? Nuevamente la importancia de la membresía. Cuando una iglesia empieza a caminar y a desear ser una iglesia bíblica, saludable, empieza a enfrentar todos estos retos. Nosotros en este momento estamos trabajando con 3 iglesias en Barranquilla. Y esto que estoy haciendo con ustedes lo hice con una iglesia hace 2 meses. Y después de que les explicamos todo esto, la iglesia toma la decisión de decir, queremos caminar con la membresía. ¿Por qué lo digo? Y en respuesta a tu pregunta, la iglesia es la que reconoce a un pastor. Ningún pastor se autoproclama. La iglesia es la que reconoce al pastor. Por eso, ¿qué hacemos nosotros? Y delante de Abilio y de José lo digo. Este pastor que lleva años con la iglesia es el pastor de la iglesia, ¿cierto? Pero ellos quieren empezar a caminar bíblicamente y saludablemente. Entonces hicimos todo este proceso. Ellos en este momento están en el proceso de estudiar un libro acerca de la membresía, de entender de qué se trata esto. Una vez que lo lean, vamos y les ayudamos, porque eso es decisiones de ustedes, ¿no? Les guiamos en cómo se hace el proceso de establecer una membresía. Una vez establecida esa membresía, van a identificar quiénes son miembros de esta iglesia. Y después, en esa membresía se habla y se dice, bueno, ahora vamos nosotros como iglesia a reconocer si José y Abilio son nuestros pastores. Porque es que la importancia de a quién tú te vas a someter. Eso es lo que dice Hebreos 3:17. Sométanse y obedezcan a sus líderes. Entonces la iglesia va a decir, hemos sido pastoreados por tantos años, vamos a reconocer a nuestros pastores. ¿Sí me va a entender? Para que quede bíblicamente y saludablemente. ¿Qué días estuve en otra iglesia donde este pastor llevaba años con ellos? Y él dijo, yo quiero establecer la membresía. Hicimos todo el proceso y después le dimos un tiempo, si alguien tiene algo en contra de esta persona como pastor, háganlo saber, háganselo saber. Y después de un proceso, un tiempo, nos reunimos y yo prediqué sobre Tito, sobre las características. Si este hombre está cumpliendo, lo van a reconocer como su pastor porque él es el que lo va a pastorear. Y la membresía votó, vamos a reconocerlo. Cuando a mí me reconocieron como pastor, la iglesia se reunió, evaluaron mi carácter a la luz de Timoteo y de Tito. Y dijeron, porque cuando ustedes reconocen a un pastor, están diciendo, yo me someto al liderazgo de este hombre. Yo me someto para que este hombre me pastoree, para que este hombre me cuide. Esa es la respuesta a tu pregunta. ¿Ok? Eso de que yo monté un negocio, no.
Es la iglesia quien reconoce el pastorado en hombre. ¿Alguna otra pregunta? Mañana tenemos un tema importante, porque mañana es cuando vamos a tocar el callo a cada uno. Entonces vamos a decir, wow, esto es bueno. Hay otra pregunta. Me surge una pregunta en base a lo que está resaltado en letras rojas, de que Jesús me ha dado un cargo oficial sobre la fe de los hermanos. Sí. Realizando una suposición de que yo o cualquier hermano de la iglesia tengamos ese cargo dado por Jesús. Sí. Y recalcando que no es solo trabajo del pastor. Sí. ¿Hasta qué nivel de vigilancia sobre la fe de los hermanos tengo yo permitido llegar? ¿Puedo hacerlo con la misma autoridad del pastor o hasta donde se me tenga permitido como diácono? Ya estás hablando de otro oficio que es el diaconado. Como miembro de la... Ok, listo. Bueno, entonces, nuevamente, nuestro deber no es cazar pecados, ¿cierto? Nuestro deseo es velar por la salud espiritual de nuestros hermanos. Pero, repito, el Señor es un Dios temible y Él hace que el pecado salga a la luz cuando alguien está ocultándolo, ¿cierto? Entonces, providencialmente, una persona, voy a ser un miembro de la iglesia, está saliendo con otra mujer, ¿cierto? Y está haciendo las cosas en oculto. Providencialmente, el Señor, tú estás haciendo una vuelta y por ahí no puedes pasar, sino tienes que desviarte. Y cuando te desvías, viste al hermano, ¿cierto? ¿Tú estabas buscando al hermano? No. Providencialmente, el Señor usó ese desvío para que lo vieras. Entonces, ¿cuál es tu deber? Te diste cuenta. Entonces, bíblicamente es, si tu hermano peca contra ti, entonces, él no es... perdón. Cuando dice, si tu hermano peca contra ti, ¿contra quién está pecando? ¿Contra quién? Contra la iglesia. Contra la iglesia. Porque es que lo que él está haciendo en secreto está afectando el nombre de Cristo, su iglesia. Entonces, tú dices, mi hermano, yo te vi saliendo de este lugar con esta mujer que no es tu esposa. Y eso está mal delante de Dios. Y estoy aquí para exhortarte y llamarte al arrepentimiento. Entonces el hermano puede decir, nada, suerte, yo hago con mi vida lo que quiera, siendo miembro. Entonces tú dices, hermano, esto es delicado, suerte. Entonces, ¿cuál es tu deber? Busca a 2 o 3 testigos. Hermano, te hablé en secreto, no hiciste caso, por eso traigo a estos hermanos para confrontarte, para exhortarte en amor. Porque mi deseo es cuidar de ti. Esto que estás haciendo no agrada a Dios. Entonces el hermano dice, uy hermano, gracias, de verdad no sé qué me pasó, estaba cegado. Gracias por tomarte el tiempo de venir y con estos hermanos les pido perdón. Ayúdenme, vamos a orar por esto. Hay un arrepentimiento, ¿cierto? Ahora, hasta donde yo puedo ver, puedo decir es genuino el arrepentimiento. Tú oras por el hermano y todo bien. ¿Listo? Hasta ahí llega el proceso. Pero, si a pesar de eso vuelves y lo ves, ¿qué hay que hacer? Dilo a la iglesia. Dilo a la iglesia. Porque ya se ha hecho las cosas en secreto. ¿Sí me entender? Perdón, ya se ha hecho las cosas como la Escritura manda. Entonces, no es que tú estés todos los días yendo allá, hermano, mire qué pasa. No, porque es que la Escritura me dice, si no te hace caso, llama a 2 o 3 testigos. O sea, ¿qué estoy haciendo yo? Lo que el Señor me está mostrando. ¿Cierto? ¿Sí me voy a entender? Ahora, no es que tú le digas y entonces a las 2 horas ya estás con los otros 3. No, tú también puedes decirle, hermano, ¿has reconsiderado lo que yo te dije? Aquí no estamos hablando de tiempo. Entonces, un testigo, entonces no aceptó, voy y busco una de los otros 2 o 3 testigos. Y si no le dijeron, no, entonces al ir a la iglesia. No. O sea, aquí no está hablando de tiene que ser de una vez. Tú puedes hablar y seguir orando por este hermano, ¿cierto? En amor tú quieres cuidarle. Pero si
Después de una semana estar diciendo el hermano no tiene razón, lleva a los 2 o 3 testigos. Ahora, pones a trabajar a estos hermanos, a exhortarle, mira lo que está pasando, mira las consecuencias. 1 o 2 semanas no pasó nada, dilo a la iglesia, hermano. ¿Sí me va a entender? O sea, no es que tenga que ser así seguidito. ¿Estamos ahí, hermano? ¿Te responde la pregunta o te queda alguna inquietud? Sí, recuerden que no es cazar pecados, hermano. No es llevar una agenda y estar buscando, no. Dios, por eso les repito, o sea, Dios obra de muchas maneras. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Buena pregunta. Recuerden, el objetivo no es castigar al hermano. El objetivo es ganar al hermano. Porque cuando tú te acercas a soltar a alguien, debes ir con esto en mente, ya lo he dicho. Tú no eres mejor que él. Cuando tú te acercas a exhortar a alguien, tienes que ir con la mente, no soy mejor que mi hermano. No soy mejor que él. ¿Sí me va a entender? Porque eso es lo que pasa. Nuestro corazón tiende a enorgullecerse. Entonces, yo no soy como tú. Y entonces le caen con toda. No, hermano, es necesario que te arrepientas. Hablar siempre, como dice Juan 1:14, con gracia y verdad. El problema es que a veces nos quedamos en verdad, y se nos olvida la gracia. ¿Recuerdan la parábola del deudor? Si el Señor le perdonó, el rey le perdonó a este hombre un poco de millones de plata, hablándolo aquí colombianamente. Imagínate que un hombre le presta, un rey le presta a un hombre aquí en Colombia 20.000 millones de pesos. Va a ser exagerado, porque eso es lo que habla la Escritura. Una plata que no podía él pagar con nada. Y él lo llama a decirle, necesito que me pague esos 20.000 millones. Y él dice, pero Señor, perdóname porque no tengo cómo pagarle. Ayúdeme. Entonces le dice, ok, te voy a perdonar la deuda y los intereses. Wow. Los intereses ascendían a 5.000 millones. Un ejemplo. Entonces, ese hombre te perdona la deuda de 25.000 millones. Y después tú sales a cobrarle a un hermano al cual le habías prestado 20.000 pesos. Y el hermano dice, hermano, no tengo para pagarte. ¿Será que me puedes dar un tiempo? No, Señor. Te voy a embargar. Estoy siendo exagerado. Le caes con todo por 20.000 pesos. Y entonces el Señor te dice, o sea, si yo te perdoné todo a ti, ¿por qué no puedes perdonar esto? ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar? Le dijo Pedro a Jesús. ¿7 veces? Entonces, ¿el Señor qué dijo? Hasta 70 veces 7. Entonces, 7 por 7, 49. O sea, 49 veces tengo que perdonar. No. Esa es la expresión que el Señor utiliza para decir siempre. Y además en Mateo 6 dice, si no perdonamos, el Señor no nos va a perdonar a nosotros. Entonces ese es el punto. Debemos acercarnos con humildad y con amor, reconociendo que no soy mejor que mi hermano que cayó. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya? ¿Listo o qué? Yo estoy aquí hasta que me digan, pero si ya no hay preguntas, espero que, hermanos, tengamos esto presente por el bien de la iglesia de Cristo, por el bien de la honra de Cristo, y que sigan avanzando en este proceso. ¿Ok? Si no tienen más preguntas, entonces mañana vamos a ver las responsabilidades de parte y parte. Vamos a ver el triángulo de la membresía. ¿Ok? Para que les quede más claro. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por la asistencia. Dios les bendiga y nos vemos mañana con el favor de Dios.